¿cómo hacían, por ejemplo, con el agua, la electricidad? ¿O en ese momento no había ese tipo de servicios? En el principio, en 1932, cuando ellos llegaron bueno, cuando iniciaron ahí, eh, no había electricidad. Bueno, no había casas, era una finca campesina llena de árboles, no había ningún siembro, algunos potreros ahí, era lo característico de la zona aquí, muchos potreros, mucha lechería. ¿Ya? Y entonces ahí llegaron ellos y esa, inclusive hay una foto donde está el señor construyendo una casa. No sé si lo vio, un grupo de niños ahí como ayudando en algo y el señor con una visera. Ajá. Ese es el pastor, el mismo don Pedro. Ah, ok. Sí. Sí. Entonces, ahí con él empezó a organizar el asunto, ¿verdad? Primero hizo 2 casas para los niños, para niños, y después fueron haciendo otras, hasta que habían 4 o 5. Cuando él estuvo eran 4, yo creo, las que había. No había electricidad, entonces, y había agua. El agua, hay un río más allá. Usted conoce la zona esa, ¿no? ¿No? Pero conoce el hogar bíblico, sí. El hogar bíblico, sí. Sí. Entonces ahí siguiendo para allá, en un bajo, abajo, allá abajo, como a los 100 metros hay un río. Ese era el río. Es ahí, de ahí cogían agua. De ahí traían agua para las casas. O sea, acarreada. Acarreada, sí. Y ahí se iban a bañar los chiquillos. O los traían agua para bañarse en la casa. Claro, claro, claro. Más tarde hicieron una lechería y tenían que traer agua del río para las vacas y todo eso, ¿verdad? Es que había muchas funciones que cumplir allí. Había muchos, sí. Administración de la casa, el ganado. ¿Ya habían gallinas o todavía no? Todavía no. Las gallinas fueron muy, muy adelante ya con 8 personas. Entonces, poco a poco fueron, ¿verdad?, llenando las necesidades. Primero fue el agua, lógicamente. Trajeron un ariete, ¿sabes qué es un ariete? Claro. Tiragua. Ya. Un ariete de Inglaterra, de Londres. Ese ariete lo tiene un hijo mío guardado. ¿De verdad? Sí, porque él se crió ahí también con nosotros, su hijo, ¿verdad? Y él le tomó mucho cariño al hogar bíblico. Y entonces él quería hacer algo, cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que la administración fue cambiando y ahora nadie le interesa en tal ariete, ¿verdad? Él fue y lo sacó del río, lo limpió, lo pintó y preguntó que dónde lo ponía y nadie le dijo dónde, ni mostrar ningún interés. Entonces él se lo dio para casa. Y ella lo tiene. ¿Quién te lo llevó? Un hijo mío. Un hijo suyo. Sí. Le costó mucho porque es muy pesado, un ariete enorme, de hierro. Y ahí está el ariete, con ese ariete empezaron a tirar agua para arriba. Entonces sacaron el agua hasta el hogar ahí, hicieron un tanque de recoger el agua y ahí se distribuyó a las casas. Eso llevó años, ¿verdad? Tiempo, ¿verdad? Inclusive el ariete lo instaló un tío mío. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba ese tío? Avenida Moreno. Ya. Permíteme para revisar un detallito. A ver cómo estamos de batería. Estamos excelentes. Ajá. ¿Su familia se involucró mucho entonces? Mucho, sí, mucho. Mi abuelo también, él fue hortelano. Ya. Era hortelano, pero hacía a la brava, ¿verdad? Entonces a él le sembraba hortalizas. Ajá. Ahí tenía una huerta muy bonita y a él le tocaba mantenerla, traer las frutas para la casa, para el comedor de la finca. Sí, fue una cosa muy interesante, ¿verdad?
Y para, de la familia. para los servicios de la iglesia, ¿cada cuánto se hacían? Solamente el fin de semana cuando llegaban Sí. los estudiantes Pero la iglesia prácticamente encontró, se empezó a formar, digamos, con gente de afuera, Ajá. con trabajadores. Ajá. Los trabajadores fueron los que empezaron a formar. Claro, los niños se reunían con ellos, ¿verdad? Era un trabajo evangelístico, ¿verdad? Y todas esas cosas. En ese salón donde usted toma la foto, ahí se reunían, ¿verdad? Pero aparte de eso, había trabajadores del pueblo, hombres y mujeres que venían a trabajar, unos a, digamos, por ejemplo, servicios domésticos, a lavar ropa, no había lavadoras, tenían que lavar la mano, cocinera, cosas así, ¿verdad? ¿Y eso era voluntario o había que pagar? Había que pagarles, sí. O sea, eran trabajadores pagados. Entonces, voy a hacer una afirmación y usted me dice, no, estás equivocado, Guillermo, así no es. En sus comienzos, la construcción del templo significó los primeros empleos para la comunidad. Sí. La construcción pero mantenerlo de todo el edificio, de todos los edificios, ¿verdad? Construirlos, mantenerlos, atenderlos. Sí, con trabajadores de la comunidad. Fueron de aquí. Entonces es un proveedor, proveedor de empleo. Sí, exacto. Proveedor muy de bueno. empleo, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, porque tuvieron lechería, entonces ya habían peones en la lechería. Peones cortando zacate, pasto para las vacas, cuidando el agua, los arietes, porque a veces separados, pasaban cosas de esas, ¿verdad? Cuidarlos a ustedes. Ajá, y cuidarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, el administrador o el pastor decidió que toda esa gente, todos los trabajadores de afuera, que no eran evangélicos, eran católicos, casi todos, yo creo que todos, entonces que se reunieran todos los días a las 6 de la mañana en la capilla, ahí construyeron la capilla, para orar y leer la Biblia. Ahí empezó. Entonces, pues los que querían, a todos les gustaba y venían, y todos los trabajos, lo importante era tener trabajo, yo creo, ¿verdad? Y entonces a las 6 de la mañana, todos los días, tenían, digamos, un culto pequeño, de una media hora, algo así. Y después salían cada uno de su trabajo. Así fue como empezaron a ver los primeros cristianos aquí, ¿verdad? Esos fueron. ¿Y usted cómo llegó? Bueno, yo llegué muy tarde después. Ahorita le cuento. Bueno, así se empezó a formar la iglesia, ¿verdad? Los primeros feligreses de la iglesia eran los mismos trabajadores de la misión. Que se congregaban con los de adentro. Con los de adentro. Los niños, con todos. ¿Comenzamos en qué año? Eso fue en 1932, empezó a funcionar el hogar bíblico. Yo pienso que, yo no sé exactamente, pero casi de inmediato, ellos necesitaban trabajadores. Claro. Y de inmediato empezaron a reunir, ¿verdad? Y el pastor, inicialmente, don Pedro, comenzó con esa práctica. Él era el que dirigía el grupo, ¿verdad? Director y todo. ¿Y cuánto tiempo pasó después? Pedro se fue para otra misión, llegaron los nuevos, ¿cómo le llamamos? Novicios o cómo que empezaban a cambiaron de director. Cambiamos de director, pero el director no asumió la dirección de la no asumió la parte de la iglesia. ¿Cuánto tiempo después llegó un pastor nuevo? Un pastor, después de don Pedro, ¿quién sería? Después de don Pedro, el administrador que vino, que no quiso, o seguro vino con esa condición de que no pastorearía, no funcionaría como el líder de la iglesia. Entonces, fue cuando la misión mandó estudiantes del seminario, que ya hablamos antes. Pero ninguno de ellos estaba fijo. Ninguno de ellos estaba fijo. Fin de semana y se devolvían el lunes. Se devolvía el lunes. El hogar necesitaba
matrimonios para cuidar las hijas, ¿verdad? Al principio, los niños estaban separados. En esta casa era de mujeres, de niños, y en esta casa era de hombres, y chiquitos, ¿verdad? Entonces, al puro principio estaba cuidado por misioneras. Ya. El mismo director, don Pedro, tenía un grupo de varones Ya. a su cargo. Después había otros grupos. Entonces, en cierto momento, la misión decidió que los hogares de niños tenían que ser un poco más allegados a las costumbres del país, ¿verdad? Porque estaban educando al estilo norteamericano, digámoslo así, ¿verdad? Las mujeres, las misioneras, y los misioneros, porque había hombres también. Entonces empezaron a traer pareja, digamos, una pareja, un matrimonio con hijos, generalmente, venía a cuidar a las niñas, otro matrimonio de latinos, venía a cuidar los varoncitos y así, ¿verdad? Con esa forma, para que los niños no se extrañaran con los norteamericanos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo que pasó es que algunos pastores se ofrecieron a venir a cuidar los niños, venir como matrimonio, claro, entonces le iban a pagar a la señora y el señor, como era pastor, él iba a encargarse de la parte espiritual de todo el grupo, ¿verdad? Generalmente lo que había, no era que habían dos familias de pastores, no, siempre tenía una sola familia y los demás eran otros seculares, digamos, ¿verdad? Entonces ese hombre pastoreaba la iglesia, ¿verdad? ¿Y se recuerda algún nombre? De acuerdo, el primer pastor prácticamente que fue pastor, porque los demás, incluso algunos estudiantes del seminario, pasó con un colombiano, don Gilberto, un colombiano y la esposa, vinieron como estudiante, él del seminario, todos los días viajaba, vino a cuidar niños. La esposa ganaba un sueldito cuidando niños y él pues era estudiante del seminario. Él le pagaban los pasajes y todo, pero no, nada más. Y así hubo varios, ¿verdad? Inclusive misioneros que vinieron a cuidar en pareja niños y el hombre era pastor y la señora era cuidadora. como don Luis Steven y la señora Stam, que le dije antes. Ajá, sí. Sí, ella era esposa de un misionero, y Ruth Stam, ¿sí? Y ella cuidaba a los niños y él era el pastor de la iglesia. Así fue como se fue acomodando la cosa. Poco a poco había otro pastor que se llamó don Máximo Caravaca. Don Máximo Caravaca. Sí, usted lo conoce, ¿no? Es de aquí de la iglesia. Está vivo. ¿Está vivo todavía? Está vivo, tiene 98 años. Casi como Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Sí. Santa Bárbara, sí. Máximo Caravaca. ¿Ya oyó el nombre? Sí, lo oyó. Sí. Por cierto, una vecina de ustedes aquí por calle Gallito. ¿Esto no? En búsqueda. No sé quién será. Muchos años, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hasta... Ya se terminó. ¿Sí? Pues sí, quedó crudillo, ¿verdad? Trabajando de esa manera con pastores ahí, Si no, varios hay que echarle un institutos. Vea, poquitico más de agua. fue el Yo año siento que le hizo falta un toquecillo. Nada más poco. esta es una celebración de un aniversario del Monte de Dios. Si está entrando. Sí. Bueno. No, todavía no. Bueno, ok. Chale. Ajá. Fue en 1974 que... ¿Qué estoy buscando? Ay, no me tomé el papel. Pero ahorita llegamos ahí. Voy a tomármelo de una vez. Chale. ¿Para que me ayude a hacerle? No, nada más le voy a llevar un... Voy a llevarle Cuando todavía era iglesia bíblica, ¿verdad? un fresquito al Señor.
74, 84, sí. ¿Verdad? Yo todavía se llamaba Iglesia Bíblica, ¿verdad? Porque pertenecía al grupo de iglesias bíblicas. Usted perdón, ¿usted es evangélico o es católico? Yo soy católico. Católico, Sí, ajá. sí. No, Buenos días, ¿cómo están? sí, Hola, ¿cómo está, Requeta? porque ese templo, Está pidiendo lo inauguramos con un pastor un ya de trabajo de la tiempo iglesia Completo. que ya va a cumplir. completo, Entonces semicompleto todavía, está ¿verdad? haciendo un Porque sí le reportaje. pagamos un poco, pero no era suficiente. Le dábamos ahí Ahí, por el cualquier hogar lado, bíblico, le dábamos por todo un lado. Ahí. apartamento para Ajá. que ahí viviera. Y él ahí Ajá. la esposa no estaba ahí, no trabajaba, pero ahí vivían. Y él viajaba todos los días a seminario porque Al estaba fresquito. estudiando. No era el señor colombiano, no. No, No, era otro. era ¿Qué? otro que se llamaba, No le entiendo nada. ¿Qué de qué? apellido Zaraco, argentino. Sí, porque nada le entiendo. Zaraco. ¿Será? Sí, sí. Eh, ahorita me acuerdo del nombre. Dios me la bendiga. Muchas gracias. Norberto Zaraco. Norberto, ¿será? Sí. Algo que no engorde. Galletas soda. Él es el que considero yo como el primer pastor ya Agüita. dedicado casi completamente a la iglesia. Todo lo ¿verdad? único que no les Lo- engorde es Los otros que maní. fueron padres, trabajaron ahí, fueron Aquí hay, si quieres. ocasionales, digamos. Ay, no lo encontré. Fueron durante un tiempo, que fueron a pastorear otras iglesias. Algo que no. De esta galleta. De esta galleta no. De la iglesia de aquí, De estas que son duritas. yo creo, bueno, desde que empezó Sí. Zaraco, que fue, Y son digamos, muy el buenas. pastor Porque ya estas más bien son formal, yo creo que yo me integrales. acuerdo de casi todos. Mucho gusto. No sé quiere si fresco? la iglesia tendrá algo ahí, ¿verdad? Algún documento, alguna cosa. Pero yo casi todos, Ya servicio. se los puedo decir. Sí, Por favor. sí. El primer hombre que yo considero, el primer trabajador, sería Norberto Zaraco como pastor, ¿verdad? Él organizó muy bien ya la iglesia, porque así mientras venía estudiante la cosa no era como muy formal, ¿verdad? Precioso, Eh, Jesús. La misión cada año cambiaba el estudiante, no era que lo dejaba todo el tiempo, ¿no? O hacía cambios a medio año y así, venía trabajando de esa forma. Zaraco ya sí estuvo tiempo completo. ¿Cuánto tiempo estuvo Zaraco? Zaraco estuvo, creo que fueron más o menos, bueno, más o menos, yo para las fechas sí no estoy muy seguro, ¿verdad? Tal vez unos 8 años, sí. De 8 a 10 años estuvo Zaraco. ¿Y después de Zaraco? Después de Zaraco, él recomendó a un otro pastor que quedó en lugar de él que se llamaba Marcos Gutiérrez. Marcos Gutiérrez. Marcos Gutiérrez, sí. Después, Marcos se dio por vencido, dijo que no podía, que él ese no se sintió capaz de, porque la iglesia fue creciendo. Ya. Ahora, hay que ver el cambio, porque el cambio de Zaraco fue que años atrás, uno que había ejercido ahí el trabajo de padre sustituto y pastor, un moreno, Franklin Darius, se llamaba, era pastor, pero de esos que fueron parcialmente trabajaron, ¿verdad? Ese ya se había, cuando el primer pastor cambió, ya no, la misión la mandó Colombia, creo que fue. Y ya puso otro misionero de director, que ya no era pastor, ¿verdad? Entonces, después de eso,
él en el hogar ya se ha formado la Asociación Roble Alto. Antes no era la Asociación Roble Alto, sino que era pues la misión latinoamericana la que tenía el hogar bíblico. Y ya después se formó la Asociación Roble Alto porque la misión latinoamericana dijo ya no vamos a ayudar a las iglesias bíblicas de Costa Rica. Y ya no vamos a ayudar a la clínica bíblica. Y ya no vamos a ayudar a todas las instituciones que ahí dice, ¿verdad? Llegó un momento, en 1943, murieron los padres, los fundadores misioneros, ¿Cómo le y sobró? le dieron la dirección de la sobró misión mucho, a un hijo que bueno. se llamó Kenneth Strachan. Entonces, él ya fue más, dijo, no, yo no puedo administrar todo eso. El hogar bíblico, la clínica bíblica, el seminario bíblico, había hecho un templo en el centro de San José, el que se llamaba el Templo Bíblico, que era la iglesia más grande que había en ese tiempo. Y Faro del Caribe y caravanas de buena onda, y no, yo no puedo con todo eso. Sí.